Iglesia de Jesucristo hoy es un día de victoria. Todos los días son victoriosos a los que estamos en Cristo, pero hoy especialmente aquí en Costa Rica, para los que estamos en Cristo, hoy es un día de victoria. Y ahora ustedes van a ver por qué. ¿Qué se celebra hoy, hermanos? Sí, ¿verdad? Para nosotros, ¿verdad? Pero para el mundo, aquí, para la República de Costa Rica, hoy es 2 de agosto, ¿verdad? La caminata, ¿verdad? Sí, sí, sí. Vamos a leer, hermanos, en la Biblia hoy una serie de versículos que nos recuerdan y que nos dan luz sobre lo que es la voluntad de Dios para con nosotros, su pueblo. Lo que es la voluntad de Dios para todo aquel que viene a Cristo. Lo que es la voluntad de Dios en cuanto a la libertad a la cual Él nos llama. De que en quién debemos de confiar, única y absolutamente. Porque en el mundo, digamos, desde que nosotros nacemos, chiquiticos, se nos enseña a confiar en muchas cosas. Y a veces lo último que se nos enseña a confiar es en Jesucristo. Cuando la palabra de Dios nos dice que tenemos que confiar en Jesucristo, antes que cualquier otra cosa, y solamente en Él. Entonces, yo hoy le puse al título, no vamos a ver citas bíblicas ahí, pero le puse el título hoy, la idolatría, porque hoy es un día en Costa Rica de idolatría general. Y también le puse el día de la mentira. Los dos, el que usted quiera ponerle, o los dos. Porque a la luz de la palabra de Dios, vamos a ver lo que significa la idolatría. ¿Está bien? ¿Les parece? Muchos sabemos qué es, pero hoy vamos a recordar con la palabra, que es muy importante. Usted todos los días tiene que estar consciente de la realidad en que usted vive en Cristo Jesús. Vaya conmigo a Éxodo 20. Éxodo 20. Bendito sea el Señor. Esto me recuerda muchas cosas a mí hoy. Porque todos nosotros, hermanos, la mayoría de todos nosotros venimos de un contexto católico, ¿cierto? Seamos un poco más religiosos o menos religiosos cuando éramos católicos, todos venimos de un contexto católico, porque yo recuerdo cuando yo estaba en la escuela, a mí me daban clases de religión, y me recuerdo de las maestras de religión, y me recuerdo lo que ellas me enseñaban. Ya cuando fui creciendo no fui tan religioso, creía en Dios, pero no era, pero también seguía bajo los principios esos que me habían enseñado, hasta que Cristo vino a mi vida y me cambió completamente. Cuando Dios llama a Moisés y Moisés acepta el llamado, así como entre dientes, ¿verdad? Porque él decía, no, yo no quiero, yo no soy preparado, y el Señor le dijo, sí, ustedes. Lo llamó con una misión de libertar al pueblo de Israel que estaba cautivo, esclavo en Egipto. Ellos habían sido esclavizados por muchos años. El faraón que recibió a José y que bendijo a José porque José le bendijo declarándole lo que Dios, ¿verdad?, iba a hacer por medio de los sueños que tuvo el faraón. Y entonces por medio de José se evitó que millones de personas murieran de hambre y que el imperio de Egipto no cayera. Pero ¿qué fue lo que pasó? Pasó el tiempo, el faraón aquel murió y este otro faraón que había desconocía al pueblo. Entonces Dios llama a Moisés para libertar a su pueblo. Ya él se lo había dicho a Abraham, que su pueblo iba a ser cautivo durante un tiempo determinado. Moisés saca a su pueblo, ya conocemos eso, ese tema no lo vamos a ver hoy. Pero cuando están en el desierto y ellos acampan, entonces Dios llama a Moisés, Moisés sube al monte, donde Dios le va a dictar a él la ley. Lo que nosotros conocemos como los 10 mandamientos, que no son 10, son un montón, pero 10 es lo básico. Y de los cuales se rige la mayoría de las leyes del mundo entero el día de hoy. Bien, Dios a Moisés y le dijo, lo primero, en Éxodo 20, dice, habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios,
que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Está diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la casa de servidumbre, te saqué de la esclavitud. Versículo 3 nos dice, no tendrás dioses delante de mí. Se comprende, ¿verdad? Es sencillo de entender. Y el versículo 4 dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. ¿Se comprende, verdad? Vuelvo a repetir. No te harás imagen ni ninguna semejanza de nada, está diciendo. O sea que Dios no quiere que nosotros tengamos imágenes ni de hombres, ni de animales, ni de árboles, ni de estrellas, ni del sol, ni de la luna, ni de peces, de nada absolutamente. Porque dice en el versículo 5, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y el versículo 6 dice, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Aquí claramente Dios, comenzando lo primero que le dice a su pueblo a través de Moisés es, no tendrán ustedes dioses ajenos delante de mí, ni ninguna imagen, ni se van a postrar delante de ellas. Por eso yo llamo hoy el día de la mentira. Porque hoy miles de costarricenses, aquí en este país, el día de hoy, ¿verdad? Que es el día anunciado para eso, se postran ante una imagen. Siendo de que Dios, lo primero que nos dijo fue, no haga eso. Y así nosotros sabemos, ¿verdad? Que el pueblo de Israel desobedeció los mandamientos de Dios. Y por eso sufrieron el castigo. Y fueron llevados cautivos otra vez. Y luego llegaban y se arrepentían, entonces Dios otra vez los perdonaba y otra vez volvían y volvieron a ser llevados cautivos. Muchas veces venían pueblos y los arrasaban con ellos por causa de la desobediencia. ¿Qué fue lo primero que ellos hicieron? Vamos aquí al mismo en Éxodo, en el capítulo 32. Dios les dio esa ley, ¿verdad? En el capítulo 32, ahí mismo en Éxodo, 32, 21 al 24, vamos a leer para los que están anotando. Moisés duró ahí más de 40 días, entonces el pueblo decía, no, y Moisés se murió. Moisés se murió. Fueron con Aarón, su hermano, que era el encargado, y entonces le dijeron, de ahí, Moisés está muerto. Tenemos que hacernos un Dios. Y lo primero que hicieron fue lo que vamos a leer acá. Dijimos que es el versículo 21 al 24, ¿verdad? 32, sí, capítulo 32, del versículo 21 al 24, sí. Y dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Y respondió Aarón, no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal, porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos que le haya acontecido. Y yo le respondí, ¿quién tiene oro? Apartadlo, y me lo dieron, y lo eché en el fuego, y salió este becerro. O sea, vean bien, vean. Echó el oro y salió el becerro, ya hecho. Aquí empezamos a ver las incongruencias de la mente humana, ¿verdad? De cómo la mente humana engaña, cómo el corazón del hombre engaña. ¿Cómo que lo echó ahí y salió el becerro? No, tuvieron que darle forma, tuvieron que trabajar en él, porque se hicieron un becerro de oro, al cual empezaron a adorar, a hacerle sacrificios. Y Moisés arriba, ¿verdad? Entonces vemos cómo no ha pasado nada de tiempo y ya el pueblo está desobedeciendo a Dios en el primer mandamiento que le mandó. Qué duro, ¿verdad? Aquí es donde nos damos cuenta de la misericordia de Dios, de que realmente Dios nos ama a los seres humanos.
Porque si fuera por nosotros, si nosotros ponemos una ley, las primeras de cambio se obedecen en la primera y hasta luego. Como Moisés tuvo que interceder por el pueblo, porque el Señor un día se enojó y iba a exterminar al pueblo. ¿Se ha leído eso? ¿Lo ha leído? Se enojó Dios con el pueblo mucho y Moisés tuvo que decirle, no, Señor, no, mejor máteme a mí, pero a ese pueblo. Así que Moisés era humilde, era manso. Dios se enojó en gran manera. Muy bien. Vamos a ir leyendo en el libro de Jeremías. Vámonos a Jeremías. Jeremías es uno de los profetas que más nos habla de esto, acerca de las imágenes, los ídolos, ¿verdad? Porque estamos hablando aquí de la idolatría, de los ídolos, de lo que el hombre construye y pone delante de sí y dice que ese es Dios, que ese es su Dios. Y a veces también no se da cuenta que él ha puesto algo ahí delante. Todo lo que el hombre tenga entre él y Dios, a lo cual el hombre dedique su confianza, yo confío en esto para mi vida, puede ser un ídolo levantado. Y vamos a ir poquito a poco viendo. Vámonos a Jeremías, hermanos, les dije, ¿verdad? En el capítulo 17, por favor. Jeremías capítulo 17. ¿Quién se ha leído todo el libro de Jeremías? Le dicen a Jeremías el profeta llorón. Jeremías lloraba mucho, sufría mucho. Y tuvo que sufrir mucho por llevar la palabra de Dios como Dios le dijo que la llevara. Se iba a casar y Dios le dijo que no se podía casar. Primero empezó a sufrir por ahí. Y después dice, vaya y dígale, si no tenga miedo porque yo lo voy a proteger, le va a pasar esto, pero usted no se preocupe, si yo estoy con usted. Eso mismo nos dice Dios a nosotros. Que en todo momento que nosotros vayamos a estar en nuestra vida, porque nosotros hemos confiado en Él y Él dice que Él va a estar con nosotros todos los días y Él está con nosotros todos los días. Y aunque tengamos dificultades y en las alegrías y en las tristezas y en todo momento, Él está con nosotros. Eso es una realidad. Aunque nosotros no le veamos. Aunque a veces decimos, ay Señor, pero ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué usted dijo que eso me pasara a mí? Yo he dicho eso. Pero Dios responde siempre. Muy bien, 17 del 9 al 10. Vamos a ver qué dice aquí. Este versículo todos lo conocemos. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente y que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Jeremías está diciendo esto porque dice Dios que conoce el corazón y que Dios va a pagar a cada uno el fruto de sus obras. Entonces Dios va a traer un castigo a la gente que se postra a los ídolos. A la gente que confía en los dioses falsos que el hombre ha levantado a través de la historia. A veces nosotros aquí nos preguntamos, pero ¿cómo es que la gente puede creer en esto así? Bueno, nosotros antes éramos así. Nosotros antes éramos así. Lo que nos libertó fue la palabra de Dios. La palabra de Dios que es espada de dos filos, ahí nos damos cuenta de lo que es espada de dos filos, que penetra lo más profundo del mismo corazón. Dice que separa y discierne, ¿verdad? Los pensamientos del corazón, lo que es de la carne y lo que es del espíritu. Pero eso ocurre nada más cuando nosotros invocamos el nombre del Señor, del único y sabio Dios, el vivo, no un Dios muerto, ni de palo, ni de piedra, ni de madera, ningún ídolo construido de oro, ni de plata, ni de piedras preciosas, nada. Nosotros confiamos en el Dios vivo y Él se manifiesta a nosotros. Ok. Entonces Jeremías hace esa aseveración primero porque él le está diciendo a su pueblo, mire, nuestro corazón es lo más engañoso que hay. ¿Cómo nosotros podemos, después de que Dios nos dijo que no nos hiciéramos ninguna imagen de nada, ni que adoráramos a dioses falsos, estar haciendo eso nosotros como pueblo de Dios? ¿Por qué? Porque el corazón engaña.
¿Por qué? Porque lo primero que Dios les dijo, cuando ustedes entran a la tierra que yo les voy a dar, no hagan conforme a lo que ellos hacen, no adoren a los dioses y a los ídolos que ellos tienen, no hagan eso. Y lo primero que hicieron fue hacer eso. Por eso Jeremías nos da este versículo. Engañoso es el corazón. Vámonos ahora, devolvámonos ahí en el capítulo 2, por favor. Capítulo 2, ahí mismo de Jeremías. Del versículo 26 al 28. Aquí vamos empezando a ver lo que la palabra nos dice y cómo Dios nos habla a nosotros al corazón y al espíritu, para que podamos entender. Dice aquí, ¿cómo se avergüenza el ladrón cuando es descubierto? La cita bíblica es, les dije, ¿verdad? Capítulo 2 de Jeremías, del 26 al 28. Los versículos. ¿Cómo se avergüenza el ladrón cuando es descubierto? Así se avergonzará la casa de Israel, ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas, que dicen a un leño, mi padre eres tú, y a una piedra, tú me has engendrado. A una piedra, tú me has engendrado. Tú eres mi madre. Ese es el día de la mentira hoy. Y ese es el día de la mentira siempre, porque la palabra de Dios está para libertar al ser humano. Vamos a repetir, ¿verdad? 26 al 28. ¿Cómo se avergüenza el ladrón cuando es descubierto? Así se avergonzará la casa de Israel, ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas, que dicen a un leño, mi padre eres tú, y a una piedra, tú me has engendrado. Porque me volvieron la cerviz y no el rostro. Y en el tiempo de su calamidad dicen, levántate y líbranos. Cuando tienen calamidad, entonces sí buscan a Dios. Primero le vuelven la espalda, pero dice que le dejan la cara puesta, ¿verdad? Le vuelven la espalda. Y cuando tienen necesidad, entonces sí buscan al Dios verdadero. Ay, Diosito, ayúdeme. ¿Cuántas veces hemos andado nosotros en desobediencia y ya viene el Señor ahí a jalarnos los mecates y entonces, ay, Diosito, ayúdeme? ¿Verdad? Porque somos desobedientes. Entonces aquí lo vemos claramente. Versículo 28. ¿Y dónde están tus dioses que hiciste para ti? La respuesta de Dios. ¿Dónde están? Levántense ellos a ver si te podrán librar en el tiempo de tu aflicción. A ver si es cierto que los va a librar. Vaya, búsquelos a ellos. Usted se fue con ellos. Vaya, siga con ellos a ver si realmente le pueden ayudar. Porque según el número de sus ciudades, oh Judá, fueron tus dioses. O sea, tenían dioses hasta para tirar para arriba. Dioses para esto, dioses para el otro. Yo me recuerdo hace un poco tiempo para acá, que antes los calendarios que venían todos los días, era el día de un santo, ¿verdad? Y santo para esto, y santo para el otro, y santo para allá, y santo para acá, ¿verdad? ¿Cuál era el santo para encontrar novio o novia? San Antonio era. ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Era San Antonio? Sí, los solteros que serían caraja, entonces querían casar, entonces una imagen de San Antonio, y vuelta de cabeza. Sí, lo ponían boca abajo al pobre pedazo de piedra ahí, o de yeso, o lo que fuera. Pero ahí es lo que estamos viendo, es la intención del corazón humano. ¿Se da cuenta? Que el hombre está confiando en un fetiche en vez del Creador, que hizo los cielos y la tierra, el universo entero, todo lo que hay. ¿Y cuál de nosotros se va a poder parar delante de Dios a decirle qué es lo que hay que hacer o cómo se hacen las cosas? Le dijo Dios a Job, venga, pongámonos a cuentas, a ver cómo está el asunto. ¿Dónde estaba usted cuando yo hice todo esto? ¿Quién le puso límites a todas las cosas? ¿Quién sopló vida en el hombre? Ahí está. Pero nosotros detrás de los ídolos, ¿verdad? Detrás de los ídolos. Muy bien, devolvámonos ahí al capítulo 10, ahí mismo en Jeremías, porque Jeremías es bueno para dar estas palabras a su pueblo. 10, vamos a ver del 1 al 15. Jeremías 10 del 1 al 15. ¿Lo tienen, amados? Iglesia amada. ¿Sí? Iglesia amada.
Ok. Hay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía, para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. ¿Y qué haréis en el día del castigo? ¿A quién os acogeréis para que os ayude cuando venga de lejos el asolamiento? ¿En dónde dejaréis vuestra gloria? Sin mí se inclinarán entre los presos y entre los muertos caerán. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. ¿Estoy en otra parte? Ah, sí, perdóneme. Uy, sí, estoy en Isaías. Qué belleza, ¿verdad? Ay, Dios mío. Jeremías, ¿verdad? Sí, Jeremías 10. Ay, sí, perdónenme. Estoy muy emocionado. Ok, ahora sí. Jeremías 10 del 1 al 15. Tiene el título, ¿verdad? Los falsos dioses y el Dios verdadero. Dice, oíd la palabra de Jehová, que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señas del cielo, tengáis temor, aunque las naciones las teman. ¿Usted sabe que dentro de esta cuestión de las apariciones de las vírgenes hay señales en los cielos? ¿Sabía? Aquí mismo en Costa Rica, un tiempo hubo allá en Zarapiquí que se apareció no sé quién, la Virgen, y la danza del sol y no sé qué más. ¿Verdad? Dice Dios, no aprendáis el camino de las naciones ni de las señales del cielo, tengáis temor, aunque las naciones las teman, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de las manos, artífice con buril, con plata y oro, adornan, con clavos y martillo lo afirman, para que no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan, son llevados porque no pueden andar, no tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer el bien tienen poder. Esos son los ídolos. Los ídolos que ellos habían adoptado de las naciones, ¿verdad? De Babilonia, de Grecia, toda esa zona donde ellos estuvieron. Y que a nosotros nos llegó como el culto a la Virgen María, ¿verdad? Esto viene desde hace muchos cientos de años, hermanos. Por eso es que nosotros nos extrañamos de cómo puede ser posible, porque esto es algo que viene de cientos de años. Desde el año 300 después de Cristo me parece que ya empezaron con esto, sino un poquito antes en algunas partes. Y claro, cuando la Iglesia Católica se instauró, ¿verdad? Cuando se perdonó a los cristianos y cesó la persecución, y vino el emperador romano, y entonces ya los cristianos podían adorar en todo lado, vino el sincretismo, todo el sincretismo de los dioses paganos que había con el cristianismo, se juntó ese arroz con mango, y ahí nació la Iglesia Católica, con todas sus herejías hasta el día de hoy. Ok, porque ni pueden hacer mal ni para hacer bien tienen poder. Versículo 6, no hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú, grande tu nombre en poderío. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay semejante a ti. Todos se infatuarán y entontecerán, enseñanza de vanidades es el leño. Traerán plata batida de Tarsis y oro de Ufaz, obra del artífice y de manos del fundidor. Los vestirán de azul y de púrpura, obra de peritos es todo. Mas Jehová es el Dios verdadero. Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Les diréis así, los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra, desaparezcan de la tierra y debajo de los cielos. El que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría, a su voz se produce muchedumbre de aguas en el cielo y hace subir las nubes de lo postrero de la tierra. Hace los relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Todo hombre se embrutece, escuche, todo hombre se embrutece y le falta ciencia, se avergüenza de su ídolo, todo fundidor, porque mentirosa es su obra de fundición y no hay espíritu en ella. Los mismos que hacen los ídolos se avergüenzan de ellos. Le estaba contando al pastor que yo tenía un compañero de trabajo hace años que era malo como pegarle a la mamá, ¿verdad? Era así flaquito. Pero él hacía
piedritas de esas que la gente va a adorar ahí, negritas así. Y un día le hicieron una entrevista en Canal 7. Y estaba yo con mi hija en la casa y le digo, mire, venga, mire. Como un santito el hombre, casi flotaba ahí cuando estaba hablando. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque él hacía las piedritas y era un negocio para él. Disfrazado de devoción. Pero yo que lo conocía bien, que era mi compañero, yo sabía quién era. ¿Verdad? Y eso es lo que siempre pasa, hermanos. Eso es lo que siempre pasa. Ok. No hay espíritu en ella. ¿Usted cree que detrás de esa piedrita de aquí está el Espíritu de Dios? No, el Espíritu de Dios no está. Hay otro espíritu, sí hay, pero el Espíritu de Dios no. El apóstol Pablo nos dice, detrás de todo eso hay un demonio ahí, operando. Y esto aquí es como una potestad, un principado que se asienta en los países. Estamos hablando que nosotros aquí pues, estamos en territorio de Cartago, y Cartago es el asentamiento de esa mentira. Por eso los hermanitos de allá del centro de Cartago, y no sé si por aquí le dicen la mentirosa. Por eso yo le puse el día de la mentira. El día que oí eso por primera vez me dio mucha risa. Ahí me dieron una dirección ahí por la mentirosa, y yo, ¿qué es eso? Y me dice, con razón, sí. ¿Y qué es lo que pasa? Como la Biblia nos explica que va a haber falsos maestros, que van a hacer señales, que van a hacer prodigios, va a haber falsas señales, falsos prodigios. Cuando yo vivía en México, cuando yo fui jovencillo, entré a unas iglesias, porque hay muchas iglesias, el catolicismo ahí es... Y yo entraba a las iglesias y empecé a ver piernas, manos, ojos, órganos así, en piezas de oro y de plata pegados así en la pared, igual que aquí, yo creo que aquí hay también, ¿verdad? Y yo le preguntaba, ¿y eso qué es? ¿Por qué está eso ahí? Dice, ¿sabes qué es? La gente que fue sanada, traen eso y lo ponen ahí, como una acción de gracias. Y yo, bueno, en ese tiempo yo no entendía nada. Y yo, ahora sí entiendo. Digo yo, Dios mío, ten misericordia de nosotros. Tú que conoces el corazón de cada persona, Señor, saca luz a todos los que andan en tinieblas. Así porque nosotros todos los que estamos aquí, así anduvimos en tinieblas, hermanos. Todos nosotros. Y el Señor nos sacó a la luz. Y entonces nosotros podemos ver ahora con nuestros ojos cómo nosotros, como dice, angosto es el camino que lleva a la salvación, ancho, espacioso es el camino que lleva a la perdición, ¿verdad? Y el espíritu religioso en el mundo es uno de los mayores artífices de la perdición del ser humano. El espíritu religioso, las religiones del mundo. Y la católica es de la más grande de todo el mundo. Está perdiendo adeptos en el mundo entero, donde hay más adeptos, ahora es aquí en Latinoamérica. Pero eso es una gran verdad, hermanos. Pero ¿qué es lo que pasa? Que nosotros fuimos enseñados en eso. Y hasta que no vino la luz de la palabra, hasta que no vino el Espíritu Santo y empezó a tocar nuestro corazón, hasta que nosotros no empezamos a leer, porque yo me imagino, yo leo, pero si yo tengo un velo, ¿verdad? Yo leo y no entiendo. Y yo recuerdo que yo les he contado a ustedes que yo jovencito vendía libros y yo empecé a vender Biblias a los 18 años. Empecé a vender Biblias, ese fue uno de mis trabajos primeros, de aquellas grandotas, las más bonitas, todas llenas. Biblia católica, aprobada por el Papa y todo. Yo me llenaba la boca diciendo eso. Pero yo ahí fue donde empecé a leer la Biblia, la traducción Félix Torres Amat. Nunca se me olvida. Y un día yo leí Éxodo 20. Y yo me quedé así. Y yo entendí lo que decía ahí. A tal grado de que cuando nació mi hija, yo estaba ahí en el hospital de la mujer, que era antes la Carit, esperando que naciera mi hija. Entonces yo, mientras pasaba eso, o cuando ya nació, no me acuerdo, hay una capilla. Y yo me fui a pedirle a Dios. Pero una virgen de este vuelo ahí, ¿verdad? Así, de este tamaño. Y yo entré y la vi, y sin ser todavía nacido nuevo, pero ya la palabra, abierto los ojos. Y yo me hinqué y le dije, yo vengo a rezar con usted, Dios, yo no vengo a rezarle a usted, a esa cosa. Ya había luz. La luz de la palabra estaba ya iluminando mi entendimiento.
¿Sí? Y claro, yo había entendido. Pero ¿cómo es posible que nosotros leamos la Biblia y no entendamos? O que los hermanitos católicos lean la Biblia y no entiendan. Pero primero es que no leen la Biblia. Y segundo, que es que los encargados de la doctrina los meten por un mare magnum ahí de cosas que los enredan y los enredan y los enredan y nunca llegan a nada. Para que no se den cuenta de la verdad. Pero Jesucristo nos dijo, y conoceréis la verdad. ¿Y la verdad qué? Libres. Porque la idolatría es una esclavitud. Y es peligrosísima, porque es uno de los pecados que Dios más aborrece. Por eso fue el primero que dijo, no hagan eso. La idolatría, aparte de idolatrar a ustedes, de postrarse ante algo que no es vida, lo lleva a usted al adulterio espiritual, lo lleva a la herejía, lo lleva a la hechicería, a la brujería, a la santería, todas esas cosas que se mueven por ahí, ¿verdad? A los aguizotes. Yo conozco cristianos que andan con una cintita roja aquí. ¿Quién anda con una cintita roja aquí para echarle al agua? No la saque. Pero ¿qué es lo que pasa? Es que son pequeñitos detalles, muy pequeñitos, muy sutiles, que a veces uno como que va aflojando, ¿verdad? Es que la buena suerte. Y ahora hay algo que viene de no sé qué, de los israelitas, de los que de allá, y que no sé qué, que eso es como buena suerte, como que es prosperidad. Y yo digo, así empezaron. ¿Cómo van a terminar? ¿En qué están confiando? ¿Se dan cuenta? No. ¿Por dónde voy, hermanos? En el 15, ¿verdad? Ok. Sí, bueno, voy a leer desde el 14 otra vez. Todo hombre se embrutece y le falta ciencia, oiga, le falta conocimiento, o sea, el ser humano se hace más tontito. Eso es lo que está diciendo Dios ahí, que el ser humano se hace más tonto. Le falta conocimiento, le falta ciencia. Se avergüenza de su ídolo todo fundidor, porque mentirosa es su obra de fundición y no hay espíritu en ella. 15. Vanidad son, obra vana, el tiempo de su castigo, al tiempo de su castigo, perecerán. No es así la porción de Jacob, porque él es hacedor de todo, e Israel es la vara de su heredad. Jehová de los ejércitos es su nombre. Dice que todos ellos van a perecer, pero que los que confiamos en el Dios verdadero, no. Y si usted lee la Biblia, hermanos, y usted va en el Apocalipsis, dice o en uno de los profetas, no me acuerdo, que un día va a ser quitada la cubierta que cubre a todas las naciones, que mantiene a las naciones en ceguera espiritual. Y los profetas dicen, sal de ahí, pueblo mío, y no toques cosa inmunda. En el Apocalipsis nos lo recuerdan, y creo que también Isaías. Sal de ahí. Salga de ese sistema de idolatría. Salga de ahí. Ahí no está la verdad. Huya de ahí. Porque la idolatría lo lleva a la destrucción, lo lleva a la muerte. No parece, pero es así. Por eso Dios nos advierte desde el principio, no hagan eso, mijitos. Pero nosotros de tercos ahí vamos. Bendito sea Dios. Aquí tengo, hermanitos, un poquito de una lectura para que ustedes vean más o menos. Este es un folletito, yo se lo enseñé al pastor. Me lo regaló un hermanito cuando yo anduve en el 2003, allá por el lado de Cot de Cartago, también en la obra del Señor. Y por cierto, sobrevivió a una inundación en mi casa, le estaba contando que está todo manchadito. Aquí marqué algunas cosas, porque habla acerca de dónde viene, de dónde proviene el culto a la Virgen María. Inmaculada Concepción, término usado a partir de una reflexión tradicional en los albores de la Edad Media y consumado bajo el dogma por el Papa Pío IX en diciembre de 1854. Quedó como la fiesta oficial de la Iglesia Católica 8 de diciembre, que se llama Día de la Inmaculada Concepción. El Día de las Bombetas, ¿verdad? ¿Es ese? Bien. Cuando se inició la reflexión sobre este asunto en el siglo XIII, hubo 6 papas que se opusieron a eso.
El doctor Angélico Tomás de Aquino expresó: toda esta idea es solo una superstición. En la Iglesia Católica, hermanos, pongan atención. Pero ¿qué pasa? Unos iluminan y la oscuridad prevalece ahí. Se ha ido tan lejos en el asunto que se ha pensado que María es medianera de toda gracia. Eso se dice hoy. Se ha estipulado que para el año 2000, porque este folleto fue, ahorita les digo la fecha, para el año 2000 a María se le llevaría hasta otro dogma: María corredentora del género humano. Eso se dice hoy, ¿verdad? Que María es corredentora. Ay, Dios, ¿verdad? Concepto de virginidad en el culto falso de Babilonia. Desde allá viene la cuestión de la virgencita. La figura de la madre con el hijo en el regazo fue motivo de adoración en el mundo antiguo. Semiramis y su hijo Tamuz. ¿Se acuerda, pastor, en el diccionario bíblico? Muchas imágenes fueron diseminadas por todas las regiones. Para los griegos fue Afrodita o Ceres. Para los sumerios fue Nana o Inanna. Para los romanos fue Venus o Fortuna o Afrodita. En Israel la influencia pagana determinó la figura de Baal y Astarot, detrás de quienes iban y les adoraban. Jeremías le reprendió por venerar a la reina del cielo. Dice que van y cuecen panes y se los llevan a la reina del cielo. Jeremías estaba reprendiendo al pueblo porque estaban en adoración, estaban en idolatría, detrás de dioses falsos. En Éfeso, la gran madre era conocida como la diosa Diana. Se erigió un templo a su nombre, que vino a ser una de las famosas 7 maravillas del mundo antiguo, y tenemos referencia a este acontecimiento en la palabra. Esto está en Hechos 19:27. Búsquenlo y márquenlo ahí, hermanos. Pablo tuvo un enfrentamiento ahí. Pablo llegó a Éfeso y empezó a predicar el evangelio. Empezó a predicar el evangelio y la gente se empezaba a convertir, pero ahí había un trono, igual que aquí en Cartago, ¿verdad? Había un trono igual que aquí en Cartago. Era famosísimo en todo el mundo antiguo ese lugar. La gente iba ahí a peregrinar y a participar de los ritos paganos, porque esa era una religión mezclada con paganismo e inmoralidad sexual también, ¿sabían? Pero había un negociazo ahí, igual que hay aquí. Dice, voy a leer Hechos 19:27. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Eso era lo que decían ellos, estaban ahí. Pablo está echando a perder el negocio de nosotros, va a echar a perder todo esto. Y lo persiguieron, ¿verdad? Claro. ¿Por qué? Por causa de esta diosa. De ahí viene. Uno dice, ¿de dónde nace todo esto? ¿Cómo es posible, verdad? Que la gente, cuando esto se ponga, no pueda entender que eso no puede ser así. Viene de lejos. En Egipto fue conocida como Isis y su hijo Horus. Entre los siglos 3 y 4 que vino la gran apostasía, se mezcló el paganismo y el cristianismo. Fueron aceptados en el catolicismo pagano no convertidos, y con ellos se adoptaron muchos de sus ritos que fueron introducidos al cristianismo. El resultado, la gran contaminación, el sincretismo religioso. Los cristianos, como no eran perseguidos, entonces ya podían reunirse. ¿Y dónde se reunían? Antes se reunían en catacumbas, por allá escondidos. Ahora podían reunirse con libertad. Entonces iban a reunirse ahí a los templos, ¿verdad? Donde estaban los templos paganos, y ahí empezó el sincretismo, ¿verdad? Empezaron a meter todo aquello y a diluir el cristianismo verdadero, que por gracia de Dios nosotros conocemos hoy, ¿verdad? De esta manera la adoración a la diosa madre fue insertada, la figura de la Virgen María. En la época de Constantino, que fue el que dio el decreto, ¿verdad?, para dejar la persecución a los cristianos, en la primera parte del siglo IV se comenzó a mirar a María como la diosa cristiana, ¿ve? Como se adoraban otros dioses, otras que eran las diosas fulanas y perenganas, entonces a María se le empezó a ver como la diosa cristiana. Y desde ahí empezaron a echarle los adornos, que esto, que el otro, hasta el día de hoy. Ahí viene aquello, son siglos, hermanos, que tenemos en esto. En el 431 después de Cristo, en Éfeso, en un concilio se declaró el dogma de María, Madre de Dios, por el Papa Celestino I, concilio que presidió San Cirilo de Alejandría. Entonces ya empezaron, es la Madre de Dios, la Inmaculada Concepción. El dogma católico dice que cuando los papás de María se unieron, ¿verdad? Entonces el Espíritu Santo intervino ahí, y entonces María por eso nació sin pecado original. Pues le dice,
Inmaculada Concepción. ¿Sí sabían eso? Ay, Señor bendito. Gracias que estamos en el camino de la libertad. Por eso los cristianos tenemos que aprender, hermanos. Y tenemos que aprender mucho para hablar con nuestros hermanos. Voy a decir hermanos, ¿verdad? Con las personas católicas o de otra religión que no entienden esto. Pero tenemos que estar preparados, y como dice la palabra, tenemos que estar preparados para con mansedumbre, en paz, no en pleitos, ¿verdad? Empezar a explicarle a la gente poquito a poco todo esto para que a ellos se les abran los ojos, para que caigan las vendas de los ojos. ¿No entendí? Ah, sí, los papás de María eran esposos, lógicamente. Entonces, en el momento de la cópula, ¿verdad? Entonces, ahí es lo que dice el dogma católico. Ahí intervino Dios, el Espíritu Santo. Entonces, esa unión nació sin el pecado original. María nació sin el pecado original. ¿Ve? Así dicen ellos. No. Ah, sí, por supuesto, no. Sí. Sí, por supuesto, no, así no. Es que eso es como comienza, ¿verdad? Ok. Sí, es que esto es tremendo, hermanos. Alfonso María Ligorio declaró: las oraciones más efectivas son las que se dedican a María para presentarlas a su hijo y no a su hijo directamente. El Papa Gregorio XIV lo canonizó a este señor, y el Papa Pío IX lo declara en 1939 doctor de la Iglesia, al que dijo eso. El citado Alfonso Ligorio decía: el pecador que a Jesucristo va se aventura a encontrarse con su ira, mas a través de María, ésta le muestra sus pechos que le dieron de mamar y su furia sería aplacada. Por el contrario, leemos lo que dice la palabra de Dios. Una mujer de entre la multitud se levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste, le dijeron a Jesús. Y Jesús dijo: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Aquí viene todo explicado. Es mucho lo que hay aquí. Pero aquí, por ejemplo, está cuando empezaron con lo del rosario. Y aquí vamos a leer algunos títulos, ¿verdad? Madre de la Divina Gracia, Virgen Poderosa, Trono de Sabiduría, Arca de la Alianza, Puerta del Cielo, Salud de los enfermos, Refugio de los pecadores, Reina de los ángeles, Reina de los profetas, Reina de los apóstoles, Reina de las vírgenes, Reina de los mártires, Reina de los confesores de Jesús, Reina del rosario, Reina de la paz. Y ahí sigue, ¿verdad? Los que han sido religiosos conocen esto más que yo. Y entonces, si queremos averiguar más, lógicamente tenemos que conseguir ¿cómo se llama? Que es el catecismo de la Iglesia Católica. Apariciones y devociones de la Virgen de Guadalupe en México, Lourdes en Francia, Virgen de Fátima en Portugal, en muchas partes, ¿verdad? Y luego, ya ahora se le llaman advocaciones, ¿verdad? Cuando se aparece una virgen, ¿verdad? Porque bueno, primero estaban como las originales, ¿verdad? Pero como en todas las sale una nueva, entonces es una advocación, es una palabra de domingo, ¿verdad? Entonces, la Virgen del Carmen, de los Ángeles, del Perpetuo Socorro, Medalla Milagrosa, Rosario, Valvanera, Caridad del Cobre, Coromoto, Fátima, Montserrat, Madonna, Madre de la Leche, Macarena, Madre de Dios, Señora de los Desamparados, Natividad de la Virgen Purísima, Asunción, María Reina, Lourdes, Guadalupe, Corazón de María, Nuestra Señora del Sagrado Corazón, Nuestra Señora de Luján, y ahí sigue la lista. ¿Verdad? Sí, y ahí sigue la lista. Ok, en ningún caso encontramos en la palabra que se hable de. Aquí ya es como una conclusión que está sacando él. En la Biblia no se habla de esto que yo voy a decir, que María es la madre de Dios. No, María es la madre de Jesús, el hombre. De la Inmaculada Concepción tampoco, la Biblia no habla de la Inmaculada Concepción. O sea, que María fue virgen, nació libre del pecado original y después era virgen y después cuando nació Jesús siguió siendo virgen. O sea, no. De la Asunción de María, porque también María ya me la subieron al cielo, ¿verdad? Sí, ¿verdad? De María, puerta de salvación. Ay, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que todos estos títulos que se le dan a esta virgencita se están interponiendo entre la palabra de Dios y la verdad de Cristo. De María, Reina y Señora de todo lo creado. De esposa con el Espíritu Santísimo de Dios. De Virgen poderosa. De su virginidad permanente. De medianera entre Cristo y los hombres. ¿Qué dice la palabra?
No existe ningún mediador entre Dios y los hombres. Ninguno. Nadie. Pero a nosotros nos han enseñado de chiquiticos, y eso se viene enseñando desde no sé cuántos cientos de años, que hay que ir a hablarle a ella para que ella le hable a él. Porque yo soy tan miserable que Dios no me va a perdonar. Que me voy a encontrar con la ira de Cristo, en vez de que se acudo a Él. Cuando Jesucristo lo dijo, vengan a mí todos los que están trabajados y cansados, que yo los haré descansar. El que viene a mí, yo no le echo fuera y no será avergonzado. ¿Sí? Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree, no que crea en la Virgen, que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Estamos, hermanos? Ay, de María, sanadora de enfermos y terror de los demonios. Yo, hermanos, a mí me da ira santa. Igual que mi hermanito Jeremy, que está allá atrás. Pero eso quiere decir que el Espíritu de Dios está aquí, es el celo de Dios. Porque uno dice, ¿cómo puede ser posible? Pero también tenemos que aplicar la misericordia de Dios. Nosotros antes andábamos así, estábamos ciegos. El Señor fue el que vino a quitarnos la venda de los ojos. ¿Verdad? Acuérdense que nosotros estábamos muertos espiritualmente. Entonces el mundo, ahí es donde entendemos lo que es del Espíritu Santo, y que el mundo no tiene el Espíritu Santo. ¿Verdad? Entonces el mundo con todas sus acciones, usted ve lo que el mundo hace, pero los que tenemos en el Espíritu Santo vamos en dirección contraria. ¿Sí? Sí, sí, claro que sí. Primera Timoteo 2:5, que dice, pues hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. Él define que solo Él. Solo Él. Pastor, y a mí, yo en la madrugada mientras meditaba, porque yo siempre me preparo y medito, yo recuerdo que cuando yo era joven y no conocía al Señor, yo oía prédicas cristianas y yo oía mucho que hablaban de esto. Se hablaba mucho de esto, se predicaba mucho de esto. ¿Y cómo se llama? Y ahora no. Se ha dejado. Y el principado sigue trabajando. Y todo el sistema que nosotros conocemos, por ejemplo, Canal 7, ¿verdad? Me acordaba yo de que suena la musiquita aquella. Y entonces uno empieza a ver, ¿verdad?, a quién se murió. De verdad, ¿se acuerdan, verdad? Que ponen a mediodía. Y uno donde quiera que esté, usted vuelve a ver quién se murió. Pero me acuerdo cuando dice también en el libro de Daniel, que cuando Nabucodonosor mandó a hacer la estatua de 3 metros de ancho y 30 metros de alto, y dice que cuando sonaba la zampolla, el salterio, la flauta, el tamboril y un montón de instrumentos, todo el mundo tenía que postrarse cuando sonaba la música. Y entonces digo yo, parece uno de los perritos, ¿verdad?, cuando le dan comida. ¿Me explico? Entonces eso se refiere a lo que hemos aprendido, a lo que se nos ha enseñado, a lo que tenemos por costumbre. ¿Quién hizo este documento, hermanos? Aquí está. Dice, tratado preparado por el sacerdote católico Luis Fernando Soto, 15 de agosto de 1990. ¿Cómo era que se llamaba un padre muy famoso que se hizo cristiano, que predicaba y yo creo que lo mataron? Muy famoso el señor. Aquí tengo una Biblia católica. Ya me sacaron el avión. ¿Quiénes tienen Biblia católica en la casa? Sí. Hay una diferencia pequeña, que hay 6 libros aquí, en esta Biblia católica, que no están en la Biblia nuestra, que son los libros deuterocanónicos. Así le llaman, ¿verdad? Son nombres así de domingo, ¿verdad? Entre ellos hay un libro que se llama Baruch. Y todo el capítulo 6, que es aquí, que son 2 hojas y pico, le tira a los ídolos, que es un contento, y eso no está en la Biblia de nosotros, está en la Biblia de los católicos. Y le da duro, pero y yo digo, ¿qué? Dele más. Y digo yo, por gracia de Dios es que eso está ahí. Porque a los que más hoy están creyendo en eso, Dios les está hablando también por medio de su propia Biblia, porque ellos dicen que no, que la Biblia es diferente. No, la Biblia son iguales, la diferencia son estos libros. O la traducción donde viene original de los textos originales, o la versión, ¿verdad?, que es la interpretación que se le da
para entenderla mejor. Por ejemplo, la Biblia de estudio, Dios habla hoy. Yo tengo las dos, tengo esta que es católica y tengo la que no tiene los 6 libros. Voy a leer un pedacito nada más. Yo sé que Jeremy me va a correr, pero no importa. Sí, es temprano. Está bien. Ay, Señor bendito ya. Ustedes han pecado contra Dios, esto es Jeremías. Por eso el rey Nabucodonosor de Babilonia se los llevará cautivos a su país. En Babilonia tendrán que vivir muchos años, un tiempo muy largo de 7 generaciones. Pero después yo los sacaré de allí en paz. Esa es la palabra que Dios le dio a Jeremías para que se la diera al pueblo. En Babilonia verán dioses de plata, de oro y de madera que la gente lleva cargados sobre los hombros y que dan miedo a los paganos. Mucho cuidado, no sean como los paganos, no tengan miedo a esos dioses. Cuando los vean entre una multitud de gente que los adora, digan ustedes interiormente, solo a ti, Señor, hay que adorar. Yo sé que usted ha hecho eso en su corazón, hermano, porque yo lo he hecho, y yo sé que usted que tiene el Espíritu Santo de Dios también lo ha hecho. Internamente uno cuando ve eso, solo a ti, Señor, te adoramos. Solo Dios, solo Jesucristo merece adoración, lo cantamos. Porque mi ángel estará con ustedes y los protegerá. Estos ídolos están recubiertos de oro y tienen lengua modelada por un artesano, pero son de mentira y no pueden hablar. La gente toma oro y hace coronas para ponérselas en la cabeza a sus dioses como si fueran muchachas que gustan de adornarse mucho. A veces los sacerdotes le roban a sus dioses el oro y la plata para gastarlos en provecho propio, o les dan una parte a las prostitutas que viven junto al templo, porque en ese tiempo en Babilonia el culto idolátrico estaba integrado a una serie de prostitutas que estaban ahí, eran parte del culto religioso de la época. O sea, es terrible esto, ¿verdad? Adornan con ropa a esos dioses de oro, de plata y de madera como si fueran hombres, pero los dioses son incapaces de protegerse a sí mismos del moho y la carcoma. A pesar de estar vestidos con manos de púrpura y el polvo a pesar de estar vestidos con mantos de púrpura, el polvo del templo se amontona sobre ellos y es necesario limpiarle la cara. Uno de ellos tiene cetro como si fuera juez de un país, pero si alguien lo ofende no puede matarlo. Otro tiene en la mano una espada y un hacha, pero no puede defenderse en caso de guerra o ataque de bandidos. Así se puede ver que en realidad no son dioses, porque por consiguiente no les tengan miedo. Esos dioses colocados allá en sus templos son tan inútiles como un cachorro roto. Los ojos se le llenan de polvo levantado por la gente que entra en el templo. Cuando alguien ha cometido una ofensa contra el rey y está a punto de ser ejecutado, o sea, cuando dictan sentencia contra alguien, dice aquí, se le cierran bien las puertas para que no se escape el preso, ¿verdad? Dice, así también los sacerdotes aseguran los templos con puertas cerradas y trancas para que no entren ladrones a robar a los dioses. ¿Les suena lo que pasó aquí? Una vez se robaron el ídolo ese. Se robaron. Y se meten a las iglesias y se roban las cosas que tienen oro y plata, ¿verdad? No se pueden defender. Les enciende lámpara más que las que ellos mismos usan, pero los dioses no pueden ver ninguna. Son como las vigas del templo, se dice que por dentro están todas carcomidas. Salen de la tierra los gusanos y se comen a los ídolos y sus ropas, y ellos no sienten nada. Tienen la cara ennegrecida por el humo que hay en el templo. Sobre su cabeza y su cuerpo van a pararse los murciélagos, las golondrinas y otras aves, y hasta los gatos. Así puede ver ustedes que en realidad no son dioses, por consiguiente no les tengan miedo. Aunque estén cubiertos de oro o plata, que parezcan hermosos, si alguien lo quita, la herrumbre de ellos no pueden darle brillo. Ellos mismos no sintieron nada cuando los estaban fundiendo. Fueron comprados a un precio muy alto y sin embargo no tienen vida. Como en realidad no tienen pies, tienen que ser llevados en hombros, mostrando a los hombres su vergüenza, y los mismos que les dan culto se llenan de vergüenza cuando ven que si un ídolo se cae, ellos tienen que levantarlo. Y ustedes han visto, van a parar ahí, apenas llevo de aquí a aquí, faltan 2 hojas completas. Pero yo me acuerdo que yo en internet he visto que aquellas procesiones en España, que son, y que llevan unas vírgenes así, y que un montón de gente la lleva, y que van caminando casi a un mismo paso, ¿verdad? Sí, hay uno donde se cae, y yo me muero de risa. No puedo negarlo, hermanos. Yo me río, porque es que no puedo evitarlo, porque se cumple eso. ¿Cómo va a decir usted que un pedazo de palo, de yeso, de madera es su Dios, hermano? Ahora, esos son los ídolos, esos. Pero aquí vamos a lo que tenemos que tener cuidado nosotros los cristianos. Nosotros los cristianos tenemos ídolos diferentes. Y a veces no nos damos cuenta y tenemos que estar muy bien para no poner nosotros interferir nada entre Dios y nosotros. O sea, nosotros tenemos que confiar en Dios para todo, hermanos. Entonces, yo no puedo confiar
para mi felicidad o para mi bienestar en que solo cuando tenga dinero. Porque si yo confío en el dinero para mi bienestar, para mi felicidad, entonces el dinero es mi Dios. Cuando no tenga dinero, no voy a ser feliz, no voy a estar bien. Dios es el que prospera. Dios es el que nos da a nosotros todo lo que necesitamos y aún un poquito más para que podamos dar. Así está escrito y así es. ¿Sí? Pastor, disculpe mi ignorancia. ¿Y una velita? ¿Prender una velita también Es que una velita, bueno, depende para lo que usted la prenda, ¿verdad? Bueno, si yo voy y yo prendo una velita en la iglesia católica, en mi casa, por ejemplo? en su casa, bueno, ¿con qué motivo? Tiene que haber un motivo. Ahí es donde está el asunto. Tiene que haber un motivo. Que a su mamá que se murió, o alguien que no, ¿verdad? O que usted ve, ¿qué quiere hacer qué quiere hacer con esa luz usted? ¿Qué significa esa lucecita? Como que el Espíritu Santo y Dios ofrecéselos a ellos. Bueno, eso es algo que usted tiene, digamos, en un sentir, ¿verdad? Propio, que también es herencia de lo que viene atrás, porque allá estábamos acostumbrados de que íbamos a la iglesia y cuando le íbamos a pedir algo a Dios, prendíamos una velita y echábamos un poquito de plata. Entonces eso nos queda a nosotros y a nosotros se nos hace muy bonito porque es luz, ¿verdad? Luz, pero en realidad lo que nosotros ofrecemos a Dios somos nosotros, ¿verdad? Sacrificio agradable, como ahora que estamos adorando, ¿verdad? Olor grato a Jehová. Estamos adorando al Señor, que esa adoración llegue al Señor, que sea olor fragante para Él, nuestra vida es lo que Él quiere. No ninguna manifestación externa a nuestro corazón. Entonces decimos que el dinero puede ser nuestro ídolo, el trabajo puede ser nuestro ídolo, porque, tengo mucho trabajo, Dios me bendijo con un trabajo, estaba sin trabajo, ahora Dios me bendijo con un trabajo y ahora trabajo tanto que ya no voy a la iglesia. Ya puso el ídolo ahí, ¿verdad? Ahora que estamos en una sociedad que es muy ególatra, ¿verdad? Entonces yo mismo puedo ser, porque yo soy esto, yo puedo hacer el otro, yo hago todo, yo no necesito de nadie para hacer las cosas. Yo soy todopoderoso. Y se olvida de que es Dios el que hace las cosas, ¿verdad? La moda, el entretenimiento, hermanos, el entretenimiento. Sí, ese lo dejé de último. El entretenimiento, Netflix. ¿Cuántas horas pasamos nosotros viendo Netflix? ¿Cuántas horas pasamos leyendo la Biblia? Ahora todo el mundo quiere parecerse a fulano, a perengano, los ídolos con pies de barro. Como digo yo, acaba de pasar el mundial, ahí se cayeron. Aleluya. Y a mí me gusta el fútbol. Pero ahí oía testimonios de gente que pagó, empeñaron la casa, le pidieron permiso a la pobre viejita, a la abuela y todo, para ir ahí, para ver a sus ídolos. Y sus ídolos cayeron y quedaron hasta aquí, en un país que está quebrado. ¿Por qué? Porque están siguiendo falsos dioses. Esos dioses son los que le dan su felicidad. Esos son los que ellos se sienten bien. Como yo les decía la otra vez que estaban presentando ahí, no se acuerdan, la inauguración, güey, y una muchacha y la veo con las manos levantadas y llorando, y si así fuéramos cuando estamos en el culto, orando a Dios, al Dios vivo, ¿verdad? Ahora todo el mundo quiere operarse, quiere cambiarse la cara, todas las formas, porque no está a gusto con como es, porque quiere parecerse a fulano, a perengano, otros es su ídolo. Yo quiero ser como mi ídolo, ¿verdad? Cuando usted pone a su esposa o a su esposo antes que a Dios, ese es su ídolo también, e inclusive a los hijos. Con mucho respeto y con mucho cuidado estoy diciendo esto, hermano, no me vayan a juzgar mal, por favor. Yo tengo que amar a mi esposa y cuidarla como Cristo cuida y ama a la iglesia. Pero cordón de 3 dobleces no se rompe, y en el centro ahí tiene que estar Jesucristo. Eso es lo que estoy diciendo. Mis hijos no se salvan porque yo sea salvo. Y por último, sin ser lo total, ¿verdad? El teléfono celular, la tecnología. Los teléfonos son cada vez más inteligentes, ¿verdad? Y nosotros somos cada vez más burros. Y yo me voy a poner adelante, porque mire, se los digo, amados hermanos, yo no me sé el teléfono de mi hijo. Y eso es importantísimo, y yo no me lo sé. Porque el teléfono lo sabe. El teléfono más inteligente, yo más burro.
Y ahora viene la inteligencia artificial, que es el Dios que anda ahí, que todo el mundo le pregunta de todo, ignorando lo que eso realmente es o cómo puede influir en una persona, porque detrás de eso no hay espíritu. No hay espíritu. Jesucristo es el Señor. Dígalo, Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. Bendito sea su nombre. Hermanos, hay muchas cosas más que uno puede predicar y enseñar acerca de esto, pero creo que por ello es suficiente. Quedamos siempre nosotros con el reto, con la espinita de buscar, de informarnos y de estar preparados para cuando tengamos que dar testimonio al que nos lo demande. Así que yo te bendigo, iglesia, en esta mañana, con toda bendición de lo alto. Que el Señor corte toda cuerda que lo tenga atado a cualquier cosa, que se corte toda atadura en esta mañana. Que los oídos sean abiertos a la voz del Espíritu Santo de Dios en esta mañana. Porque hay mentiritas ahí que el enemigo va metiendo, mentiritas que se van haciendo grandes. Y nosotros tenemos que identificarlas y echarlas fuera en el nombre de Jesús. Solo a tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Y solo ante Él te postrarás. Dios es un Dios de vivos, porque Él es un Dios vivo. Por eso Él vino a dar vida a los muertos. Y Jesucristo lo demostró levantando gente muerta naturalmente, pero millones, incluyéndonos a todos nosotros que estamos aquí, somos resucitados espiritualmente. Y todos los días hay nuevos nacimientos, hermanos, en el mundo, porque el Espíritu Santo de Dios se está moviendo por toda la tierra, haciendo que caigan las vendas de las naciones. Y como está escrito en la palabra, va a llegar un día en que todo eso se va a avergonzar el mundo entero de ver que eso va a ser expuesto. Dice que a la gran ramera se le van a levantar las faldas y van a ver su desnudez. Eso es lo que quiere decir. Todas las mentiras, toda la falsedad, toda la idolatría, todo eso va a ser expuesto. Y las naciones entenderán que Jesucristo es el Señor. Por tanto, es la palabra de Dios, ¿verdad? Solo Dios es digno de alabanza, de adoración, de acción de gracias, de recibir todo lo bueno que nosotros tengamos para darle. Él es digno, solo Él es digno. No hay nada ni nadie que pueda recibir esa dignidad, porque Él lo hizo todo por nosotros. Él abrió el camino para que nosotros fuéramos sacados del reino de las tinieblas y fuéramos llevados al reino de su luz admirable. Y Él nos perdonó y nos dio vida nueva, nos hizo nuevas criaturas, nos selló con su espíritu, y hay un lugar con nuestro nombre en los cielos. Nos dio vida eterna, hermanos, vida eterna, aleluya. Libertad, luz. Ya no caminamos en tinieblas. Un ciego no puede guiar a otro ciego porque los dos se van al mismo abismo. Y aunque parezca que las tinieblas van ganando, quiero decirle que eso no es cierto. Porque como Jesucristo lo dijo, el reino de Dios es semejante a una semilla que cae en la tierra y ahí empieza a crecer y crece un árbol y se va haciendo grande, hasta lo último de la tierra. La palabra de Dios se va a cumplir, hermanos, desde la A hasta la Z. Solo a Dios servirás, solo a Él adorarás. Toda mentira del enemigo que esté operando en su mente sea echada afuera en el nombre de Jesús. Todo susurro, todo engaño.
Sea echado por tierra todo lo que se levanta en contra del conocimiento de Dios en nuestras mentes. Como dice la palabra, derribando argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Dios. Dios bendiga tus manos, iglesia. Dios bendiga tu casa, tu alacena, bendiga tu familia, tu esposo, tu esposa, tus hijos, todo lo que eres y todo lo que representas, sea bendito por Dios. El nombre de Dios está invocado sobre ti, porque tú le amaste, porque tú fuiste con Él y te arrepentiste de cómo eras. Le pediste perdón y fuiste perdonada, fuiste perdonado. El Señor abre puertas para que seas bendito y bendita en todo lo que necesites. Que no te falte nada, iglesia. Que tus hijos crezcan fuertes, sanos, en libertad del Espíritu, conocedores de palabra, para que ellos puedan esgrimir la espada del Espíritu así como lo hacemos nosotros, en el nombre de Jesús. Que haya libertad en tu casa, libertad del Espíritu, y que todo lo bueno que Dios tiene para ti sea hecho una realidad en tu vida. Dios ha prometido estar contigo todos los días, en las buenas y en las malas, porque tenemos que pasar por momentos difíciles, ¿verdad? Todos. Pero el Señor está ahí contigo. No te dejaré, no te desampararé, yo te sustentaré con la diestra de mi justicia. Así que, ¿qué le parece si usted en lo más profundo de su corazón, con sus propias palabras, le da gracias a Dios en esta mañana? Usted ahí en su corazoncito, usted solita, usted solito, sus propias palabras, de su corazón al corazón de Dios. Gracias, Señor. Gracias, mi Jesús, amado, precioso. Gracias por escuchar mi clamor un día y responder a él. Gracias por tener misericordia de mí. Gracias por cambiarme la vida, Señor, hacerme una nueva criatura. Gracias por bendecirme, Señor, por devolverme la alegría. Gracias por la vida que me has dado, Señor, y todo lo que has hecho por mí. Y gracias por todo lo que estás haciendo y lo que vas a hacer. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba. Y al que está sentado en el trono y al Cordero, sea gloria, sea honra, sea alabanza, sea poder por los siglos de los siglos. Amén.